la situación con el acceso al derecho al autogobierno. Aquí hay una cosa que creo que tenemos que tener como muy claro. El autogobierno no nada más es para presupuesto directo, el autogobierno también tiene distintas escalas. El caso de la situación con el acceso al derecho al autogobierno. Aquí hay una cosa que creo que tenemos que tener como muy claro. El autogobierno no nada más es para presupuesto directo, el autogobierno también tiene distintas escalas. El caso de la comunidad de Cherán es un caso excepcional porque es cabecera municipal, pero también es comunidad. Entonces, ellos también tienen autogobierno, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante como puntualizar esta situación. En fin, vamos a iniciar entonces con una cosa que todavía no está resuelta, a pesar de los avances, a pesar de los resultados, a pesar de que en este año efectivamente muchas comunidades han logrado ingresar a tener presupuesto directo y ejercer autogobierno, que es el acceso a este derecho. Todavía hay lagunas, todavía hay detalles que hacen difícil el ejercicio de este derecho. Es decir, cuando hablamos de que ya ahora es más sencillo, pues claro, quizás no estamos hablando del caso de Santa Fe que nos echamos 4 años, ¿no? Porque no había ley, y 5, ¿cierto? Pero bueno, ahora pensaba que ayer que estábamos en el Palacio de Gobierno con la comunidad de Janitzio, pues su proceso duró al menos 1 año. Entonces, pues sí es rápido, pero tampoco es que sea una cosa tan rápida, ¿no? En fin, para eso estamos en esta mesa. Yo quiero pues agradecer obviamente la asistencia de los colegas, las colegas que van a estar con nosotros, que están con nosotros el día de hoy, el tiempo también que se han tomado. Están principalmente los representantes, las representantes responsables pues de este proceso. Tenemos por supuesto pues al doctor Humberto Urquiza, que es el responsable de la Secretaría de Gobierno de llevar este tema. Tenemos por supuesto la presencia de la diputada Gabriela Cázares, que como ya saben ustedes pues es la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y que pues es una de las responsables de impulsar las reformas que sean necesarias. Tenemos la participación del magistrado Salvador Alejandro Pérez también, que pues ha estado muy atento a este tema, que nos ha tocado visitarlo y platicar bastantes veces por los detalles legales todavía que están ahí. Y pues por supuesto el maestro Ignacio Hurtado, que es el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán y que por toda la situación de las consultas pues estamos recurriendo constantemente a ellos, ¿no? El comisionado Miguel Ángel Quinn, que es obviamente el responsable de la política hacia las comunidades indígenas del gobierno del estado, como comisionado para la atención de los pueblos y comunidades indígenas. Y pues especialmente aquí nos hace favor también de acompañarnos el licenciado Jorge, que pues no requiere mayor presentación para todos los que somos del frente, una persona también muy comprometida y que ha acompañado muchos de los procesos también de presupuesto directo en este último tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente, por supuesto, a mi camarada, a mi amigo, el doctor Luis Alejandro Pérez, que también va a estar hablando desde el Laboratorio de Antropología Jurídica. Entonces, vamos a tratar de pues, aportar las reflexiones, la experiencia que tenemos para tratar de llegar a pues, ciertos puntos que todavía hay que corregir, que hay que perfeccionar, que hay que trabajar. No me extiendo más, recordarles a los ponentes que tenemos hasta 10 minutos, ¿no? Para hablar, no queremos hacer participaciones muy extensas y también invitarles a los compañeros que están presentes a que una vez concluida la mesa, si quieren tomar la palabra, hacer alguna aportación, compartir una experiencia, también lo hagan con toda libertad. Claro, pedirles también que seamos puntuales con nuestras participaciones para no extendernos demasiado. Entonces vamos a dar inicio a esta primera mesa y primero le cederemos la palabra al licenciado Jorge Gómez Ramírez, que es asesor de varios consejos comunales
¿no?, que pertenecen al Frente por la Autonomía y que ha estado muy pendiente, pues casi en todos los casos, de trabajar en los actos constitutivas, de organizar en los consejos comunales. Entonces, adelante, licenciado, por favor, le damos la palabra. Entonces, adelante, licenciado, por favor, le damos la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Con el permiso de las comunidades hermanas aquí presentes, de las diferentes autoridades que nos acompañan aquí en la mesa del presidio, con ese permiso me voy a permitir ponerme de pie para hablar un poquito, puesto que las comunidades siempre hemos estado en pie y de pie. Quiero referir un resumen de lo que hemos hecho en este Frente por la Autonomía. Es un momento histórico, como lo dijeron. El Frente siempre ha buscado, siempre ha luchado por conseguir estos espacios, pero ojalá y no quede nada más en la expresión tan lúcida que escuchamos de todas las personas que nos antecedieron. Ojalá que esto se plasme en un trabajo que se vea reflejado en beneficio de nuestras comunidades. Escuchamos también de parte de la diputada, con todo el respeto, que se tiene que hacer un trabajo desde allá, desde abajo, desde las comunidades. Pues los invitamos a que nos visiten, a que acudan, a que consulten, a que platiquen de cerca con los consejos cuáles son sus necesidades, qué es lo que les hace falta, qué es lo que se tiene que hacer desde allá. Yo creo, posiblemente me equivoque, pero a San Felipe muy difícilmente nos han visitado, y creo que estamos igual en todas las comunidades. Entonces sí, que sea un compromiso de que de aquí en adelante vamos a hacer cada quien la parte que nos corresponde. Las comunidades, de una manera organizada, hemos estado alcanzando estos momentos. Con toda la lucha que hemos emprendido, con toda la lucha que hemos realizado, hoy estamos aquí presentes. Voy a ser bien claro en lo que me corresponde participar. Quiero tocar dos cuestiones bien claras. Miren, cuando empezamos los procesos para acceder al autogobierno y por consecuencia administrar el recurso directo, yo lo veo que fue desde el momento en que Pichátaro consigue su sentencia. La situación de Tanaco, por aquí están los compañeros paisanos de Cherán, creo que fue diferente. Ahí tuvo que buscarse algún mecanismo para que se le entregara, por así decirlo, el recurso a Tanaco. A partir de la situación de la sentencia de Pichátaro, posteriormente de San Felipe y de Arantepaco enseguida, ¿sí?, nosotros tuvimos que conformar a través de un acta constitutiva la estructura de gobierno. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, esa acta constitutiva, ¿sí?, obviamente que se tiene que hacer ante un notario, y después de la notaría tenemos que publicarla en el periódico oficial del Estado de manera conjunta con el acuerdo de cabildo. Eso en su momento nos costó dinero. Hubo inclusive compañeros como Santa Fe de la Laguna que pagaron bastante por la publicación en el periódico oficial. ¿Por qué? Porque se requería en ese momento que el presidente municipal autorizara la publicación del acta constitutiva y del acuerdo de cabildo. Si no la autorizaba, se tenía que pagar. Creo que por aquí está el doctor Humberto Urquiza, que es ahorita el encargado del enlace legislativo y asuntos registrales del gobierno del estado. Él sabe cuánto cuesta la publicación en el periódico oficial por palabra. Si mal no recuerdo, de Santa Fe pagamos como 25,000 o 30,000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Santa Fe de la Laguna, en ese momento tan ríspido en la relación que tenían con la presidenta de Quiroga, dicen: vamos a pagar lo que sea con tal de ya no arrimarnos al ayuntamiento. Eso lo hicimos con Pichátaro, con Santa Fe, con Cheranástico inclusive, aunque fue otra situación, es por acuerdo con el ayuntamiento, pero todo ese proceso lo hicimos en la publicación del periódico oficial. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente: ahora con la modificación o con la nueva ley orgánica municipal, y es otro trámite el que tenemos que hacer, ¿sí? En ese trámite,
participan dos autoridades, la electoral, que es el IEM, y el gobierno, que es el ayuntamiento. A ver, entonces, si ya es diferente el trámite, si se ha legislado la ley orgánica municipal, tenemos que profundizar aún más, que quede más claro. Yo, desde mi punto de vista, y como lo hemos platicado con el frente, ya no se requiere, desde mi punto de vista, el acta constitutiva, que es costosa y que es gravosa para los consejos. Si el IEM tiene la intervención en la consulta, que nada más participe el IEM y el ayuntamiento, desde allí el IEM puede decir: a ver, comunidad X, ¿sí?, preséntame tu estructura. ¿Quién va a ser quien va a administrar el recurso? Pues van a ser estos 6 consejeros o estos 10 consejeros, ¿sí? Cuando se valide la consulta, ahí el IEM puede darles el nombramiento, ¿sí? Y ya no vamos a tener la situación del acta constitutiva, porque ya está participando el IEM. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de San Felipe, el IEM no participó, y en varias comunidades, pero ahora es de cajón que tiene que participar el IEM. Entonces ahí nos estaremos ahorrando. Si el IEM desde antes les dice: bueno, perfecto, tráeme la estructura de gobierno tradicional que va a administrar este recurso, desde ahí nos ahorraríamos el gasto que estamos haciendo con las actas constitutivas. Un notario nos está cobrando 15 hasta 40,000 pesos por la elaboración del acta constitutiva. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Eso es por una parte. Por la otra parte, hay otra situación también que sí quisiera que quedara muy en claro. Aparte del acta, ya para avanzarle en Hacienda, en el SAT, nos piden la constancia de identidad, que es un documento que expide el INPI. Ese documento más o menos tarda en su gestión de 3 a 4 meses. Y a lo mejor nos faltaría buscar un poquito más por ahí el fundamento, pero ¿por qué Hacienda nos está pidiendo la constancia de identidad? ¿Por qué Hacienda dice tú si eres indígena o tú no eres indígena? Inclusive hemos hecho el acompañamiento a algunos consejos hasta la Ciudad de México, a oficinas centrales del INPI, porque por ahí se maneja que el catálogo de pueblos indígenas. El INPI ha manifestado: nosotros no tenemos ese catálogo de pueblos indígenas. Ahí estaría otra cuestión. Si el IEM, de manera conjunta con el ayuntamiento, son los que llevan la consulta, pues yo desde mi punto de vista diría que el IEM puede pedir ese requisito antes de la consulta. Tú si eres comunidad indígena o no eres comunidad indígena. Y ahí pudiera entrar la comisión de pueblos indígenas. Finalmente es un trámite que hacemos a nivel local, que hacemos a nivel estado. Un trámite a nivel local y nos mandan hasta la Ciudad de México por ese documento. Miren, los consejos que están ahorita en trámite casi ya para administrar su recurso, que es Carapan y que es Sirio, ¿sí?, ellos llevaron a cabo su consulta en la primera quincena de marzo. Yo quisiera preguntarles si ya tienen sus actas constitutivas. Estamos atrasados, ¿sí? Si las actas constitutivas las firman la siguiente semana, hay que llevarlas al registro público, hay que traerlas al periódico oficial, que aquí también debemos de agradecer aquí la colaboración del doctor Humberto Quiza, ¿sí?, porque desde el momento en que él está en ese espacio, acudimos para hacer un convenio, aunque de manera verbal, y ya no nos están cobrando por la publicación de esas actas, ni del acuerdo de cabildo, ¿sí? Es suficiente con que se haga un oficio dirigido ahí a la subsecretaría que él encabeza, y ahí nos está apoyando. Sí se ha hecho esa parte que le corresponde al gobierno, les agradecemos, ¿sí? Sin embargo, la situación de estas dos comunidades, que se publique, que se registre el acta, que se publique y que consigan la constancia de identidad, estaríamos hablando que Carapan y Sirio tendrán su recurso de aquí unos 2 meses y medio o 3 meses. Es muy largo el trámite posterior a la consulta. Es muy largo, ¿sí? Y ahí viene la otra situación, la parte del ayuntamiento, ¿sí?
El ayuntamiento en esas comunidades, por ejemplo, dio su anuencia y giró el oficio correspondiente a finanzas desde el día 5 y 6 de abril. Los ayuntamientos le dijeron a finanzas: estoy de acuerdo en que se transfiera el recurso a Carapan y a Jesús de Asirio, desde aquel entonces. Entonces, nosotros estamos dejando de percibir recursos, ¿sí? Y eso no nos lo hacen retroactivo. Esa parte deberíamos de verla también, señores diputados, con todo el respeto, ¿sí? Se supone que desde el momento en que se autoriza la transferencia, desde ahí yo ya tengo el beneficio, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para simplificar ese trámite? Tenemos que trabajar en esos 2 artículos de la Ley Orgánica Municipal, ¿sí? Sí, profundizar, puntualizar, porque de esa manera generar lo que hemos conseguido ahorita. Pero ese trámite administrativo es de mucha batalla, es de muchas vueltas, ¿sí? Y la gente empieza a desanimarse porque piensa que con la consulta se termina todo, ¿sí? Que al día siguiente ya vamos a tener el dinero. No es así, ¿sí? Entonces, compañeros, yo se los invito a que propongamos, a que participemos, ¿sí? Pero también tenemos que exigir a los diputados que hagan pues su parte, que hagan la parte que les corresponde, ¿sí? Mucho hemos enfatizado en que el gobernador impulsó y apoyó la iniciativa de ley que fue parte del Frente por la Autonomía. Esto nosotros lo trabajamos, ¿sí? Esto ha sido la labor, la lucha del Frente por la Autonomía, de manera conjunta con el colectivo de Emancipaciones. El Frente no ha dejado de trabajar, nosotros no hemos dejado de luchar, ¿sí? Entonces sí requerimos más organización, más apoyo, porque cada día somos más los integrantes, más los consejos, las comunidades que quieren participar con el Frente, ¿sí? Yo los exhorto, compañeros, a que reflexionemos aquí a la gente de gobierno, a los diputados, de que tengamos en cuenta toda la problemática para acceder al autogobierno. No es sencillo, es complicado, es difícil, ¿sí? Decimos que es bien fácil que todas las autoridades de la comunidad se pongan de acuerdo y que la asamblea en su mayoría decidan, sí, pero después viendo también lo complicado, ¿sí? Lo más lamentable es que la gente se empieza a desanimar. Dice: no, pues no nos van a dar la constancia en el INPI. ¿Cuándo nos lo van a dar? ¿Sí? Que el gobierno del estado hace alguna gestión, sí la hace, pero ahí sí yo también recalco en que deberíamos de buscar otros medios para que sea la Comisión Estatal de Atención al Desarrollo de Pueblos Indígenas quien por ahí tuviera que intervenir, porque si no, pues estamos hablando por lo pronto de estas 2 comunidades de aquí a septiembre. De aquí a septiembre, ojalá me vaya muy allá, le vamos a estar batallando para acceder al recurso directo. Pues nuevamente pedirles que, en primer lugar, agradecerles. Creo que estos espacios los hemos buscado, anhelado desde tiempo, ¿sí? Ahorita es el momento, pero también repito nuevamente, que no sea nada más de palabra, ¿sí? Hay temas que se tienen que profundizar. Está la situación del convenio de seguridad, está el tema de Fortapaz, ¿sí? Que nosotros esperamos que se nos informe adecuadamente para que las autoridades comunales, los consejos comunales puedan responder, puedan participar, ¿sí? Y estos foros son precisamente para eso, compañeros, para que nos hagamos escuchar, no nada más escuchar a esta parte, ¿sí? Hay que intervenir, hay que participar para que el gobierno, para que el Estado se dé cuenta de cómo están realmente nuestras comunidades, qué es lo que nos hace falta, hacia dónde vamos a ir. El camino del Frente por la Autonomía todavía es muy largo y estamos muy comprometidos con las comunidades que aún vienen. Compañeros, yo les exhorto a que trabajemos unidos y exigirle nuevamente al gobierno que haga su parte. ¿Sería cuánto de mi parte? Muy bien, pues vamos a darle continuidad a la mesa y corresponde al doctor Luis Alejandro Pérez tomar la palabra del Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado. A ver, ¿se escucha? Perfecto. Por ahí Marco me iba a apoyar con una presentación. Perfecto. Pues hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Compañeros, pues ya ustedes, muchos de ustedes nos conocen. Yo soy Luis Alejandro Pérez Ortiz. El día de hoy justo vengo como parte de bueno, nos conocen en diferentes momentos, en diferentes facetas.
el día de hoy, pues muy específicamente en nuestra faceta que tiene que ver con el trabajo de docencia y de investigación que realizamos de forma cotidiana, ¿no? Y que es el que nos ocupa día a día en esta parte que hacemos dentro de la ENES UNAM Morelia, ¿no? Específicamente yo en el posgrado en antropología, y también ahora pues desde este espacio que tenemos con el doctor Orlando y con otros colegas de diferentes lugares del país y de aquí mismo de Michoacán, que es el Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado, que se creó con la intención justamente de poder articular algo que ya en la práctica nosotros venimos haciendo desde hace muchos años, desde que se creó, desde que el colectivo prácticamente existe, que es articular el trabajo que hacemos desde los espacios académicos con los procesos que se acompañan. Entonces el laboratorio pues justo está buscando crear un espacio en el cual podamos trascender lo que ya pues muchos de ustedes usualmente saben, que es que la universidad justamente genera conocimiento, pero muchas veces este conocimiento pues desafortunadamente por diferentes circunstancias, por la misma forma en la que está diseñada la universidad, no trasciende los espacios de las aulas o de los libros o de los artículos, ¿no? Los cuales son muy importantes, pero que justamente no permiten que buena parte de este trabajo, de esta gran inversión que hace el Estado, que hace nuestro país en la universidad pública, pues se refleje en atender y en acompañar problemas sociales, ¿no? Que como sabemos son muchos los que tiene nuestro país, son muchos los que tiene nuestro Estado, y en parte también pues esto es lo que ha obedecido justo la creación de este laboratorio de antropología jurídica y del Estado en el cual actualmente estamos colaborando junto con más de 10 colegas que están en la Ciudad de México, en diferentes instancias, y también que están en otros espacios de la UNAM, como el centro que tiene la UNAM en la zona de Yucatán. Y bueno, pues como ustedes saben y ya pudieron ver en el programa, a lo largo de estos 2 días pues vamos a estar discutiendo y comentando varias facetas que tiene el tema del autogobierno en la actualidad, y muy específicamente encaminado justamente hacia esta agenda legislativa que se encuentra todavía pendiente y en la cual pues debo decir que el Frente es pionero, ¿no? O sea, el Frente es pionero porque justamente el Frente se creó para impulsar los cambios legales e institucionales que permitieran hacer efectivo no solamente el derecho de autogobierno que en ese momento tenían ya las comunidades que lo fundaron, como también asegurar las comunidades que venían en camino. Todas aquellas comunidades que todavía no lo decidían, pero que muy seguramente en algún momento también iban a optar por autogobernarse. Entonces, pues el Frente, uno de sus principios justamente fue acompañar y fortalecer estos procesos de cambio legal e institucional. Entonces, pues justamente la mesa en la que me corresponde a mí participar tiene que ver con este momento previo, ¿no? Con esta primera reflexión que siempre existió desde el propio Frente acerca de todas aquellas comunidades que no tenían el acceso, pero que deberían tener por lo menos garantizado la posibilidad de solicitarlo, de exigirlo, de hacerlo efectivo en el momento en que ellas lo decidieran. Entonces estamos justamente en esta mesa que lo que busca es reflexionar acerca de esos aspectos que están pendientes para hacer efectivo que el derecho al autogobierno indígena se pueda concretar una vez que una comunidad ha decidido así hacerlo. La que sigue, por favor. El día de ayer, justo con los compañeros de Janitzio, cuando estábamos reunidos con el gobernador decía justamente que el tema del autogobierno no solamente no es una política pública, sino que es algo mucho más profundo. Me parece que creo que aquí todos entendemos que el tema del autogobierno indígena en Michoacán es un asunto fundamental porque está reconfigurando la geografía administrativa, monocultural y excluyente que se fundó hace muchas décadas en el Estado mexicano. Entonces, justamente sí, no solamente es una política pública, es efectivamente una reingeniería de la forma en la que está hecho o diseñado el Estado mexicano, ¿no? Y bueno, aquí tenemos pues ya una visión justamente de cuál es la zona del Estado en la cual se ha concentrado pues más justamente las demandas, ¿no? Y pues el potencial que tiene, como ya lo han dicho varias veces a lo largo de lo que va del foro, es que hay más de 100 comunidades todavía que tendrán esa posibilidad de optar por a ejercer su derecho al autogobierno. Pero bueno, sin embargo, aun cuando estamos en un momento de auge, hay
apoyo y hay apertura justamente para poder concretarlo. Hay todavía varias cosas que están pendientes de lograrse, ¿no? Y un poco la reflexión que yo traigo el día de hoy tiene que ver pues con algunas cosas que hemos ido recogiendo y a las que nos hemos enfrentado a lo largo de este poco tiempo que va del ejercicio de la Ley Orgánica Municipal que se aprobó el año pasado y que consideramos pues que es urgente atender para que efectivamente todas aquellas comunidades que lo deseen puedan ejercer este derecho. La que sigue, por favor. La parte que actualmente la ley orgánica considera para el tema del autogobierno, el presupuesto directo, pues relativamente es pequeña, ¿no? Se concentra en unos pocos artículos y aquí quiero señalar un aspecto muy importante, es que el tema del autogobierno y el presupuesto directo, como lo vemos ahí, como ya se dijo aquí, viene justamente de una demanda anterior, viene justamente desde las propias comunidades y lo que la ley está haciendo justamente en buena medida es recopilar, retomar algunas de las cosas del propio camino que el Frente, las comunidades del Frente han abierto, ¿no?, ante diferentes instancias de gobierno. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, pues en este sentido, pues desde hace ya más de 3-4 años justamente que se empezó a concebir la idea justamente de impulsar reformas legislativas, pues nos hemos estado reuniendo de forma más o menos constante, ¿no? Yo pienso que hasta, igual con algunos de los compañeros que estamos aquí ya aparece la fotografía de Jorge, aparece don Adrián, aparece Lucio y otros compañeros, justamente llevamos más de 3-4 años justamente sentándonos a reflexionar y a pensar cómo podemos hacer que este derecho se fortalezca y que este derecho sea efectivo para todas las comunidades. La que sigue, por favor. Y en este sentido yo tengo tres observaciones que tienen que ver justamente con atender cuestiones muy puntuales que la redacción de la Ley Orgánica Municipal no considera y que consideramos que debe ser urgente que se modifiquen, que se incluyan para poder justamente hacer efectivo este acceso al derecho al autogobierno. Uno de ellos muy concreto, empezaré por estos 3 puntos que son muy concretos, es el tema de las tenencias. La Ley Orgánica Municipal en la actualidad señala que solo las comunidades que tengan categoría de tenencia pueden acceder a este derecho. Nosotros consideramos justamente que esto es excluyente y limita justamente que el hecho de que las comunidades indígenas que no son tenencias puedan ejercer este derecho. Aquí me parece que hay una cuestión ya muy grave, hay una cuestión justamente que ahorita se está luchando desde el oriente del estado con los compañeros de carpinteros, en el cual ellos que no son una tenencia pues justamente no han podido completar su acceso al autogobierno. Entonces sería muy importante justamente que la Ley Orgánica Municipal considere que no solamente las comunidades que son tenencia, sino también aquellas que son encargaturas del orden. Ya la propia ley, incluso pues el concepto y la forma en la que usa el concepto de comunidad es muy amplio, ¿no? Desborda y trasciende más allá de lo que se considera la comunidad en términos agrarios. Entonces, acá sería muy importante justamente poder hacer una modificación que permita que todas aquellas comunidades indígenas, independientemente de que sean comunidades o ejidos, que son encargaturas del orden o que tienen otro tipo de categoría política, puedan hacer efectivo también su derecho al autogobierno como lo están exigiendo y como lo piden los compañeros en el oriente del estado. La que sigue, por favor. Hay un aspecto también muy importante que el licenciado Jorge, quien además es una de las personas yo creo que más autorizadas justamente para hablar de este proceso, que tiene que ver con otro límite que se encuentra también dentro de la propia ley y que tendría también que trabajarse, que es el tema del respeto a la autoadscripción. El tema del respeto a la autoadscripción es muy importante. Nosotros creemos que no tiene que ser a través de un catálogo, que no tiene que ser a través de una instancia externa, que las comunidades puedan reivindicarse y puedan autoascribirse como comunidades indígenas. Hay otras instancias superiores de la legislación justamente que ya hablan del tema de la autoascripción. Entonces es una cuestión de armonizar lo que está localmente, de estos procedimientos también con la propia Constitución del Estado mexicano dice, ¿no? Y es justamente que las comunidades no tienen que depender de que una instancia externa les acredite que efectivamente son indígenas. Entonces este aspecto de hacer un énfasis justamente en el tema de la autoascripción en la Ley Orgánica Municipal sería muy importante poder incluirlo. La que sigue, por favor. Es muy importante también que dentro de la ley se señale claramente que el presupuesto que debe ser asignado a las comunidades que deciden ejercer el autogobierno debe entregarse de forma proporcional según un criterio demográfico.
Esto se ha venido haciendo así a partir justamente de las resoluciones judiciales, pero la ley todavía no lo considera. Entonces será muy importante que aun cuando ahorita se ha estado cumpliendo, ya también se integre dentro de la ley para evitar justamente cualquier conflicto o cualquier interpretación a modo que quieran hacer los diferentes actores que puedan oponerse al tema del autogobierno. La que sigue, por favor. Es muy importante también tener certeza con respecto a plazos que diferentes instancias como los ayuntamientos y los organismos autónomos tienen con respecto a los diferentes procedimientos que se tienen que cumplir para poder acceder al derecho al autogobierno. Hay una ambigüedad y hay también poca certeza respecto al tiempo que debe tener el ayuntamiento y el historial del INPI. Es importante, creemos que debe clarificarse y debe hacerse más eficiente su entrega. Debemos también reconsiderar qué utilidad tiene, qué funciones tiene, pero también, como recordando un poco lo que decía hace un momento, no es que una instancia externa tenga que acreditar el reconocimiento de una comunidad como comunidad indígena. Ese es el criterio de autoadscripción. La que sigue, por favor. Existe ya un protocolo. Este protocolo está bien dirigido a la actuación del gobierno del Estado. Justamente aquí ya se consideran algunas cosas, pero es muy importante retomarlas e incluirlas dentro de la ley. La que sigue. La que sigue, por favor. Y bueno, yo con eso terminaría mi participación. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos ahí un poco con el tiempo. Bien, me toca a mí estarles pasando también la tarjeta. Y bueno, ahora le corresponde al doctor Humberto Urquiza tomar la palabra. Adelante, Humberto. Gracias. Muy buenos días a todos. La verdad los saludo con mucho gusto. En este foro que, como bien decía ya Orlando en la presentación o la inauguración, pues son de estos eventos que hay que tener más frecuentes con ustedes para escucharlos, para escucharnos y para tratar de construir muchos elementos que creo que están pendientes. Agradecer a los convocantes, pues a la UNAM, al laboratorio, al INES, obviamente el gobierno del Estado pues, acompañándolos, al Congreso del Estado, en fin, ¿no? Ustedes evidentemente como comunidades. Yo trataré de ser muy puntual en un tema que creo que tiene muchos elementos por considerar. Esta mesa creo yo que tiene un gran alcance, porque tratar de encontrar la forma en cómo se pueda garantizar de forma plena el acceso al derecho al autogobierno pues tiene muchas variables y muchos elementos. Ya los dos abogados que me antecedieron fueron muy claros y además coincido con ellos en cuáles son los primeros retos que tenemos más bien para canalizar esto de una forma más adecuada. Entonces trataré de ser muy puntual en algunas ideas que traigo y evitar evidentemente la repetición de lo que ya bien se expuso anteriormente. Miren, yo creo que en principio uno de los grandes retos que tenemos para garantizar el acceso efectivo al autogobierno es, y déjenme tomar otra vez las palabras del doctor Orlando, es diferenciar el tema del autogobierno con el presupuesto directo. Decía algún presidente municipal un día, no hace muchos días, por cierto, que alguna de las comunidades que está aquí todavía no tenía claro si eran autogobierno o no, porque todavía no tenían el dinero, ¿no? Son de las que están en transición. Yo le decía, no es cierto, o sea, hay dos momentos para mí claves en esto, de la diferenciación entre el autogobierno y el presupuesto directo. El autogobierno es el momento en el cual la asamblea determina, pues eso, ¿no? El autogobierno, ¿no? La intervención del IEM, la intervención del ayuntamiento, del gobierno del estado, del INPI, del SAT, un notario, del periódico oficial, y etcétera, es otra cosa. Eso es un trámite para llegar al presupuesto directo. Evidentemente que el autogobierno requiere presupuesto, está bien, pero no depende o no solamente se reduce el autogobierno al presupuesto directo. Lo decía ahorita Jorge, y lo comentaba por cierto con la maestra Areli, el tema de la publicación en el periódico oficial, ¿no? ¿Por qué se les cobraba a las comunidades la publicación si ya son autoridades? A un ayuntamiento no se le cobra, al Congreso no se le cobra por publicar, al gobierno del Estado no se le cobra por publicar. Entonces, ¿por qué sí se le va a cobrar ¿por qué se le va a cobrar, a una autoridad si ya son autogobierno?
Oye, que no tienen dinero, ese es otro tema, ¿no? O sea, que todavía no tienen el presupuesto directo porque todavía no han cumplido con todos los procedimientos, ese es otro tema. Pero ya son autogobierno, ¿no? Entonces ya tienen toda la posibilidad de ejercer las funciones como tal. Entonces, ese primer tema creo que es fundamental, diferenciar entre el autogobierno y el presupuesto directo, porque lo que hemos visto en medios y digamos en el espacio público, en el debate público, es que esto se circunscribe a un tema de dinero, ¿no? Y entonces ya empiezan los prejuicios de si las comunidades se van a gastar el dinero en todo menos en lo que deben, si no saben administrar, y vienen entonces estos prejuicios que no ayudan a que las instituciones intervengan para ayudar a que el presupuesto pueda ser ejecutado por ustedes de forma responsable, como lo es, ¿no? Que por cierto, pareciera ser que los ayuntamientos son muy responsables en el ejercicio del recurso, y pues no necesariamente es así, ¿no? Entonces, creo que quitamos prejuicios respecto de cómo se ejecuta el recurso por parte de las comunidades es otro elemento fundamental para diferenciar entre autogobierno y entre presupuesto directo. El presupuesto directo es una herramienta, ¿no?, que permite a los autogobiernos cumplir con las funciones que ahora van a realizar y que ya no va a realizar el ayuntamiento, porque es claro que cuando se hace la consulta, el ayuntamiento ya no tiene las obligaciones frente a la comunidad. Ahora la comunidad, a través de su autoridad tradicional, cumplirá con esas atribuciones que se marcan para los integrantes de la misma. Lo que ya existe, por cierto, ¿no?, más allá de inclusive el presupuesto directo. Pero insisto, el primer gran reto que tenemos es diferenciar entre el autogobierno y el presupuesto directo. Y el autogobierno nos lleva, por cierto, y este es un tema que vale la pena explorarlo en otro momento, nos lleva el autogobierno a la idea de un nuevo modelo de desarrollo. Porque también hay otra realidad, y eso es importantísimo. El autogobierno no es un mecanismo, y esto lo he aprendido de ustedes, déjenme decirlo, no es un mecanismo para transformar a otro ayuntamiento, no es para la llegada de otro ayuntamiento, pues mejor dejemos las cosas como están. El autogobierno es cambiar las formas de gobernar, ¿no?, los métodos de gobierno, las formas de gobernar, obviamente quién gobierna, ¿no? Pero todo esto es una transformación cultural que no es menor, ¿eh? Y entonces cuando hablamos del autogobierno no es hablar de un ayuntamiento más pequeño, no, es hablar de otra forma alternativa y totalmente distinta a la que hemos tenido a través del ayuntamiento, gobierno del estado y gobierno federal. Por eso se habla de un cuarto orden del gobierno, pero en una perspectiva cultural, que insisto implica una diferenciación que es fundamental. Cuando uno habla de el derecho al autogobierno, y cuando uno habla de esta perspectiva desde los derechos humanos, o sea, entender el autogobierno como un derecho humano, nos remite a una idea que yo quiero platicar con ustedes, que me sirve mucho para esquematizar y entender este tema del derecho de las comunidades indígenas al autogobierno. Y es que, miren, cuando hablamos de un derecho, ¿no?, hablamos también de una obligación frente a ese derecho, ¿sí? Entonces, si la comunidad tiene el derecho al autogobierno, hay una obligación de las instituciones de garantizar que el autogobierno se logre. ¿Qué instituciones intervienen? Pues son muchas, ya se han comentado aquí. Algunas inclusive intervienen violentando el propio derecho, el caso del INPI, el caso del SAT y otros, ¿no? Eso creo que ya quedó muy claro. Pero es interesante que veamos que el legislativo, y aquí agradezco mucho la presencia de diputados, en particular de la diputada Gaby, que ha sido una actora fundamental en este nuevo modelo de intervención del Congreso, porque por experiencia lo digo, antes los congresos, los legislativos no intervenían en este tema y siempre lo desdeñaban, ¿no?, porque pensaban que era un tema que generaba solamente conflictos. Pero bueno, el legislador tiene mucha tarea en el tema de generar las garantías para que se pueda ejercer el presupuesto, ¿no? Hoy está claro que la ley orgánica dice, si una comunidad quiere el autogobierno, el presupuesto directo, debe de ir al IEM, el IEM ya tiene regulado ese procedimiento y hasta ahí. Y están pendientes una serie de etapas que deben de ser vistas desde la perspectiva de los derechos humanos de las comunidades para ejercer el autogobierno. ¿Es excesivo pedirle un acta ante notario? Igual y sí, ¿no? ¿Es excesivo pedirle un registro del INPI y luego del SAT? Igual y sí, ¿no? Esos temas son los que debemos de tomar para que el Congreso los analice desde la perspectiva de los derechos humanos y entonces determinar cuáles son requisitos, a lo mejor sí hay que poner algunos requisitos, eso sin duda,
pero que no lleven a la violación de un derecho del autogobierno. Y entonces ahí hay una tarea no menor, porque entonces necesitamos incorporar a la ley orgánica municipal o a donde queramos estas perspectivas desde los derechos de cómo regular el autogobierno y la transición de una comunidad al autogobierno. Ese creo que es un reto fundamental que tiene el Congreso, de incorporar a la ley, ¿no? Aquellos aspectos que permitan una mejor forma de transitar al autogobierno. Ante ello, entonces, viene un segundo reto, en mi opinión, y ha servido mucho, evidentemente, el tema de ubicar territorialmente a las tenencias como un factor para saber quién puede ejercer el derecho o no. Me explico. Dice la ley orgánica que serán las tenencias o las comunidades que estén asentadas en tenencia las que pueden ejercer este presupuesto. Pero sabemos que pues, ha habido encargaturas del orden, inclusive cabeceras, ¿no?, que no están dentro de esta tipología de tenencia y que por lo tanto se le estaría violentando también el derecho humano a acceder al autogobierno. Entonces ahí tenemos otro gran problema que debemos de cambiar en la normativa para saber quién es el sujeto, o para no limitar el ejercicio del derecho al autogobierno. Otro de los temas, para tratar de ir cerrando porque los tiempos son acortados, pero otros de los dos temas que yo quería comentar con ustedes, creo que son retos para garantizar un acceso real y efectivo al derecho al autogobierno, es primero el tema de los ayuntamientos, ¿no? Mira, cuando uno revisa un derecho humano, hay uno de los principios del derecho humano son la historicidad. O sea, los derechos humanos se construyen por movimientos sociales. Y obviamente las comunidades indígenas han luchado por este reconocimiento. Y el origen de la lucha está en un conflicto con el ayuntamiento que no ha querido tomarlos en cuenta. Por lo tanto, la esencia del derecho al autogobierno es que con los ayuntamientos no hay buena lógica, y al contrario. Habrá algunas excepciones, pero en términos generales la construcción de este derecho ha sido desde un conflicto con el ayuntamiento. Por ello, entonces, necesitamos replantear cómo va a intervenir el ayuntamiento en la consulta, cómo va a intervenir el ayuntamiento después de la consulta, porque hemos visto experiencias ya muy lamentables donde los ayuntamientos han sido un obstáculo para lograr que esto se materialice. Y entonces los ayuntamientos, que también están sujetos al artículo primero constitucional, se convierten en un obstáculo, ¿no? Entonces, tanto la petición del INPI, la del SAT o la de un notario es violatoria de un derecho, como la postura de los ayuntamientos de no aprobar en un cabildo el presupuesto directo cuando la comunidad ya lo dijo, ¿sí? Y cierro mi participación, ¿no?, ya dentro de estos minuto y medio que me queda, que creo que el gran reto que tenemos es que el autogobierno y el presupuesto directo se vea desde la perspectiva de los derechos humanos. O sea, debemos de quitar ese velo que tenemos de una visión política o económica del ejercicio del derecho al autogobierno, porque eso nos ha llevado a situaciones que no han ayudado a que las comunidades indígenas tengan su derecho. Y eso implica un cambio de cultura. Y obviamente no se los pedimos a ustedes, ese debe ser hacia nosotros, instituciones e integrantes de las instituciones. Hablo ayuntamientos, ya lo dije claro, hablo de Congreso, hablo del Poder Legislativo, hablo del Ejecutivo, ¿no? Y hablo de todas las instituciones que intervenimos en el derecho a las comunidades indígenas. Debemos de cambiar la cultura de cómo visualizar esto. Insisto, la única forma en cómo podemos cambiar la visión que se tiene en las instituciones respecto de los derechos de comunidades indígenas, en particular del autogobierno, es visualizarlo esto desde los derechos humanos. Y eso nos permitirá ser más objetivos frente a la actuación del poder público. Si logramos esto, creo que lograremos trascender de mejor forma el ejercicio del derecho. Si no, seguiremos viendo estas experiencias que hemos visto en muchos momentos, en muchas comunidades, donde las instituciones nos hemos convertido en un obstáculo y en una entidad que violenta el derecho a las comunidades indígenas, en lugar de cumplir lo que dice el artículo primero constitucional. Y con eso cierro. Dice el artículo primero constitucional: toda autoridad en el ejercicio de sus atribuciones debe de respetar y garantizar los derechos humanos. La pregunta es si los ayuntamientos cumplen con eso, la pregunta es si el Congreso cumple con eso, la pregunta es si el Ejecutivo cumple con eso, y todas las demás instituciones públicas, ¿no? Y la respuesta la tienen ustedes, ¿no? Yo agradezco de nueva cuenta la invitación que me hicieron y la posibilidad de estar platicando estas ideas con ustedes, y estaré siempre pendiente de lo que pueda suceder con las comunidades indígenas. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Humberto. Vamos a continuar con la mesa y corresponde ahora a la diputada Gabriela Cázares su intervención. Hasta por 10 minutos también, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, quiero comenzar mencionando respecto a lo que comentaba el compañero Jorge de San Felipe. Tiene toda la razón en este sentido de que debemos acercarnos, debemos ir a las comunidades. Tiene toda la razón. Yo puedo decirle que he estado ya en algunas de las comunidades, no en todas, pero estoy en la mejor disposición de acudir a todas las comunidades a donde me inviten. Si no me invitan y no me quieren ir, pues no voy, pero si me invitan, con todo gusto. Estoy de acuerdo en que es la única forma en la que podemos realmente acercarnos a conocer la situación, la realidad que se vive, y como dije al inicio de este evento, pues estoy en contra de que se legisle desde el escritorio. Creo que eso no funciona, y la única forma en la que podemos tomar medidas efectivas e ir construyendo esta agenda legislativa, pues es así, de manera cercana con ustedes, que son los que viven esa realidad, con ustedes que son los que pueden decirnos cuáles son las dificultades que están enfrentando, porque a lo mejor nosotros ubicamos algunas de ellas, pero seguramente no ubicamos todas, porque no vivimos esa realidad que ustedes sí están viviendo. Entonces creo que el objetivo también de este foro pues es ese, que podamos escucharnos, que podamos entre todos ir construyendo esa agenda legislativa, no que la construyamos nosotros, al contrario, que la construyamos en conjunto, que la construyamos juntos, y que realmente eso se traduzca en algo efectivo y en algo que resuelva las situaciones, y no nada más se quede en palabras y en eventos para la foto, como algunas veces sucede. Creo que en ese sentido, pues yo le reitero mi interés de que eso sea de otra manera. Así he tratado de hacerlo desde la comisión que presido, y agradezco también mucho la colaboración de los compañeros de la ENES, del laboratorio, y pues la disposición también del gobierno del estado a través del doctor Urquiza, porque creo que este esfuerzo no lo podemos fragmentar, no puede dar resultados si no participamos todos los que necesitamos hacer algo para que esto avance. En la parte legislativa tenemos muchas cosas pendientes, sin duda, y ese es el título de nuestro foro, ¿no? Y de esta primera mesa, ¿cuáles son las tareas pendientes? Sí, tenemos muchas. Quiero enseguida mencionar algo al respecto, pero también mencionar que pues es muy importante que también estén aquí presentes representantes de los otros poderes, del poder ejecutivo, del poder judicial, porque podemos tener leyes muy bonitas y si no se llevan a cabo, pues tampoco van a servir de nada, ¿no? Si no se ejecutan. Entonces, pues es para mí, como lo dije desde el mensaje inaugural, pues muy importante que estemos todos aquí, que estén ustedes, que estén las comunidades, y que estemos representantes de todos los poderes y de la academia y de diferentes ámbitos de la sociedad que se necesitan para que esto camine. Quiero también comentar pues que las comunidades tienen este derecho y de que tenemos el deber de ayudar a que eso se cristalice. Sin embargo, pues yo reconozco y agradezco que el día de hoy tuvimos la presencia de varios de los diputados. Les digo, hubo esta situación con la sesión, pero creo que es importante este foro y este tipo de foros también por eso, porque nos permite ir posicionando el tema, nos permite que las demás personas
escuchen del tema, entiendan por qué es importante, comprendan que es un derecho, que no es, los derechos no se negocian, los derechos se garantizan, no es algo que se esté pidiendo por favor, es algo que les estamos debiendo desde hace mucho, y es importante también estos foros en ese sentido, porque permiten que quienes no tengan mucha información al respecto, pues vayan escuchando cada vez más, vayan comprendiendo, y así podamos ir ganando aliados en esta lucha, que es una lucha de ustedes y ahora nos sumamos, pero que ustedes llevan mucho tiempo impulsando. Y bueno, quiero comentar también que más allá de un análisis jurídico legal que pudiéramos hacer al respecto, ya yo tomé nota de varios de los comentarios que hicieron aquí los abogados, porque esos nos van a servir para construir esta agenda legislativa. Pero más allá de eso, creo que es importante que nos hagamos la pregunta, a 11 años de esta lucha por el autogobierno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué han aprendido ustedes? Y sobre todo, ¿qué hemos aprendido nosotros? ¿Cuál es la parte que nos falta todavía por hacer? Y creo que algo que yo destacaría, pues es el tema de que ustedes nos han demostrado y nos han enseñado que la democracia no tiene que ver únicamente con los partidos políticos, que la democracia no es eso, y que la democracia va mucho más allá de eso, y que la lucha de ustedes por el autogobierno tiene que ver con eso. La verdadera democracia, y además así está establecido en la Constitución, reside esencial y originalmente en el pueblo, y yo diría, más que en el pueblo así en abstracto, en los pueblos, en las comunidades, en su sentido histórico, en su presente, en su pasado. Entonces creo que ese es una de las primeras cosas que hemos aprendido, y lo hemos aprendido gracias a esta lucha que ustedes han iniciado, que la democracia no está únicamente en los partidos, esa es solamente una forma, una de tantas, pero la verdadera democracia consiste en que podamos tener participación todos los que integramos esta sociedad, todos los que integramos este país. Y en ese sentido creo que pues también quienes estamos de este lado y tenemos una función pública, pues tenemos mucho que aportar todavía, y tenemos un compromiso grande, porque como bien decían varios de los compañeros que hablaron antes de mí, pues este es un proceso relativamente nuevo, que no se ha normado lo suficiente, que no se ha legislado lo suficiente, y creo que es una de las dificultades, de las mayores dificultades. Ustedes me dirán si es verdad o no, pero creo que es una de las mayores dificultades que han enfrentado las comunidades que han decidido transitar en esta ruta del autogobierno, pues esta de los vacíos que existen, las lagunas normativas y legislativas con respecto al procedimiento general, a los procesos generales de la instalación del autogobierno, y también a los procedimientos y protocolos posteriores. El protocolo que ya se presentó hace poco, y que fue trabajado aquí también por los compañeros de Emancipaciones en coordinación con el gobierno del estado, también tuvimos oportunidad de colaborar un poquito y de conocer un poquito el proceso. Pues es eso, es un protocolo, pero esto es un protocolo para las autoridades, para que sepamos qué se tiene que hacer, qué le toca a cada quien, ¿sí? Pero no es suficiente, porque es una medida provisional. Tenemos que elevar esto a una ley, tenemos que respaldarlo de esa manera, porque los convenios y los protocolos pues no tienen esa calidad legal, y por lo tanto están sujetos a la voluntad, a la buena voluntad que sé que ahora existe, pero que no podemos dejar suelta, porque en algún momento cambian las autoridades, cambian los gobiernos, y posiblemente ya no haya la misma disposición. Entonces creo que en esa parte es compromiso también nuestro desde el Poder Legislativo, que podamos ir logrando que estas normas que se requieren, estos vacíos que tenemos, pues los vayamos abordando desde la parte también legislativa, para que ya queden seguros ahí. Un ejemplo es el asunto de la seguridad,
¿sí? El tema de la seguridad, existe un convenio con el gobierno del estado, pero estamos buscando que esté reconocido ya en la ley, porque como dije, el convenio es algo provisional y necesitamos que tengan esa certeza jurídica. También creo que existen algunas otras, varias más situaciones en el tema, por ejemplo, fiscal, en el tema de rendición de cuentas, que mañana tenemos una mesa respecto a eso, y es algo que ha generado también mucha controversia, porque ustedes lo saben, hay muchas veces personas que creen que reciben el presupuesto directo y que no tienen la obligación de rendir cuentas, pero no es así, ¿sí? Y no lo digo por ustedes, lo digo sobre todo por otras personas en todos los ámbitos y a veces incluso en las instituciones que pueden tener esta idea equivocada. Pero no es así, solo que sí tenemos también una tarea pendiente de legislar y legislar con esta perspectiva intercultural, porque las normas establecidas para los ayuntamientos pueden no ser funcionales para la organización comunal. Hace rato decía el secretario, por ejemplo, del tema de la obra pública, ¿no? Si las comunidades no hacen licitación para obra pública, pues no pueden comprobar de esa manera el recurso como lo comprueba un ayuntamiento, por lo tanto se tiene que adecuar la legislación para, en este respeto a la interculturalidad, pues buscar que tengan las herramientas adecuadas para la rendición de cuentas. Y que se entienda pues que entonces si hasta ahora en algunas ocasiones no sucede, no es necesariamente porque se nieguen a hacerlo, sino porque pues tenemos todavía esa tarea pendiente, ¿sí? También el tema de la recaudación, que también es importante que puedan acceder, que puedan ir construyendo esa parte, porque esto permitiría que no solamente se queden con el recurso asignado por parte del Estado, sino que puedan tener también su recaudación al interior de su comunidad y eso pueda ser en beneficio también de la propia comunidad. Y bueno, con eso terminaría yo mi participación. Quiero comentar nada más para cerrar que otra de las tareas pendientes que considero que tenemos ahí es hablar de otro tipo de derechos, como el derecho al territorio, madre de toda la lucha y la resistencia, porque nuestro planeta y sus sistemas vivos agonizan con nuestra irresponsabilidad, pero en la primera línea de defensa están ustedes, en esa defensa del medio ambiente, en esa defensa del territorio, las comunidades indígenas que viven y que conviven de manera directa con la naturaleza, y sabemos también de las dificultades que enfrentan, y sabemos también que en muchas ocasiones arriesgan su propia vida en esta defensa de la naturaleza, del medio ambiente y del territorio. Entonces creo que es otro de los temas que tenemos pendientes también, y que espero que en este diálogo con ustedes podamos ir encontrando las claves para ir construyendo esta agenda legislativa que nos permita transitar a mejores condiciones. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues vamos a dar paso a la intervención del magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras, que es el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Michoacán. Gracias, muy amable doctor Orlando Aragón, agradecido de antemano para estar el día de hoy aquí con presencia de quienes representan a las distintas comunidades y desde luego a nuestras autoridades convocantes que el día de hoy están aquí acompañándonos. De verdad, muchísimas gracias y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, porque es la visión que tenemos desde los órganos jurisdiccionales electorales en base a las distintas experiencias que se han generado con motivo de resoluciones que se han ido construyendo a lo largo de este último lustro, donde prácticamente hemos ido en una evolución que ha involucionado. Y esto lo señalo precisamente de manera muy respetuosa por lo que corresponde al presupuesto directo. Si vemos que hacia el 2015, una resolución de San Francisco Pichátaro, ya se había abierto la posibilidad de que se tuviera en su momento la administración directa de los recursos. Sin embargo, ¿qué sucedió con posterioridad?
llegaron otras localidades indígenas, y estas prácticamente también, con el caso de Nahuatzen, transitaron hacia este ejercicio primero del autogobierno, como ya lo planteaba el doctor Humberto Urquiza, y después, a diferencia de lo que implicaba este autogobierno, ya el tema del ejercicio directo del presupuesto. Trataré de sintetizar en estos breves minutos para respetar el tiempo también de quienes integran la mesa, en el sentido de que lo que representa hoy en día el gran reto que se tienen con las comunidades indígenas en este ejercicio de lo que representa, atendiendo los mecanismos de participación ciudadana en relación al presupuesto participativo, que esta es otra vertiente, pero lo que aquí interesa mucho es precisamente lo que corresponde a los criterios que desde el ámbito de los tribunales electorales ahora se asume esta falta de competencia para conocer ya a lo que corresponde el dirimir aquellos conflictos que se susciten con motivo de la administración directa de los recursos. Tenemos aquí recientemente unos criterios que incluso en su momento aquí los voy a dejar para compartirlos, que me parece importante, de cómo ha venido durante estos años, y sobre todo del 2021 para acá, en cuanto a que finalmente se ha cerrado, yo lo digo de esa manera, la puerta en este tema de dejar incluso en ese desamparo a las comunidades indígenas en cuanto al acceso a la justicia, a esto que establece precisamente el artículo 17 de la Constitución General de la República, y que finalmente se habla de que como se trata de cuestiones administrativas, escapa ya de la materia electoral el que se conozca alguna situación o conflicto que se genere con motivo a la administración de los recursos públicos, cuando algún ayuntamiento se resiste o bien no quiere cumplir con aquel convenio que previamente se ha llevado a cabo a través de una consulta que desarrolla o realiza el órgano administrativo electoral. Bueno, si lo vemos de esa manera, encontramos entonces que estamos en una situación que me parece que implicará ahora el analizar hasta este momento, porque ya incluso hay ya algunas iniciativas que parece muy importante destacarlo, ya presentadas al Congreso del Estado, donde se habla precisamente de dotarle de esta competencia exclusiva que se le daría al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, para efecto de que conozca a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales, precisamente de temas cuando hay conflicto por cuestiones de la asignación, resistencia o no entrega del presupuesto directo o del ejercicio del presupuesto de recursos públicos que se ejerzan por parte de las comunidades de manera directa. Bueno, vamos a ver en ese tránsito legislativo lo que va a representar, pero al menos ahorita el criterio que se ha adoptado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacia los tribunales electorales locales es precisamente de que, atendiendo a una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, no conocer de cuestiones que sean en materia electoral de presupuesto directo. Cerramos una puerta ahí. Digo, ya se había hecho en el 2015, se venía haciendo hacia otras comunidades, pero bueno, ahorita el tema es que estamos ante esta situación particular, que es el que los tribunales pueden conocer de cuestiones que se generen con motivo del autogobierno, la autoorganización, esta autonomía que tienen las comunidades para tener una representación frente a agentes externos, pero como comunidad puedan tener ustedes esa organización de designar a sus representantes. Eso sí está más que claro para efectos de la representación que ustedes tienen. El siguiente paso es lo que implica que si hay algún tema que genere una situación, vuelvo a señalar, por parte de algún ayuntamiento de no entregar estos recursos directamente para que los ejerzan, ¿sí?, o bien alguna autoridad administrativa que se encargue de dispersar estos recursos, va a generar precisamente el que no habría posibilidad vía un juicio electoral el que se conozca por parte del tribunal. Digo, eso me parece que es algo de lo que adolece también nuestra ley, porque también hay que señalarlo, esto se ha ido construyendo a lo largo de estos años en base a la doctrina jurisprudencial que se ha ido construyendo, pero que desde luego, atendiendo estos nuevos criterios, genera el hecho de que ya no se vuelva a conocer precisamente por estos mismos criterios doctrinales, es decir, se apartan del criterio que se venía adoptando. Sin embargo, es muy diferente el que quede en la ley.
Esto ya abriría otra puerta que sería interesante, como sucede en el caso de Oaxaca, que existe una sala, ¿sí?, o una sala especializada en materia indígena, porque es una cuestión administrativa. Pero Oaxaca es el único estado que lo ha explorado, pero ninguna otra entidad con presencia indígena lo ha llevado a cabo. Entonces, esto es importante destacarlo, porque Michoacán sería en todo caso pionero en una reforma que pudiera dotar de competencia a un tribunal electoral local, de manera específica en la propia ley de justicia electoral. Eso entonces transitaría o abriría otro campo. Yo he sido de los que desde un principio los votos que yo he emitido, bueno, iban siempre de llevar a cabo el conocimiento de ese tipo de temas. Sin embargo, ya con la postura mayoritaria se han venido ya desactivando precisamente por la incompetencia que ya nos, por resolución de la misma del mismo Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, ha determinado que somos incompetentes. Bueno, pero sin embargo, fíjense, muy interesante, hace apenas unas semanas, ¿sí?, hubo un asunto que me pareció relevante, que fue el criterio que se adoptó en el JDC 20/2022 de nosotros, de la comunidad o de la tenencia de Crescencio Morales. Y en esta tenencia de Crescencio Morales resulta interesante porque ahora, fíjense que antes decía, cuando se trata de temas de autogobierno, decían, y uno de los temas sea el presupuesto directo, y en automático decía la mayoría que debíamos ser incompetentes en el Tribunal Electoral. Sin embargo, dijo la Sala Regional Toluca, dice, ¿sabes qué? No pueden ser incompetentes. Una cosa es el autogobierno, independientemente de la finalidad que persiga. La comunidad se tiene que organizar y esa asamblea tiene que, en todo caso, analizarse si cumplió con los requisitos. Entonces, no puedes decir que no puedes conocer de ese tipo de autoorganización. No por el hecho de que digan que va a ser un tema de presupuesto directo, ya no vas a conocer de las situaciones que se den al interior de la comunidad. Bueno, al final lo que sucedió aquí es que la Sala Regional Toluca, nosotros originalmente mandábamos o pedíamos al Congreso del Estado que esos asuntos los vieran para en su momento poder legislar el tema. Ya hay una avanzada importante respecto a que ya el Congreso del Estado ya tiene una iniciativa o tiene varias iniciativas. Eso ya es importante de lo que el tribunal señalaba en las sentencias. Pero fíjense que ahora dice la Sala Regional Toluca. A ver, cuando se trata de temas administrativos, una cosa lo jurisdiccional para conocer del autogobierno, su organización, su autonomía, su elección de sus autoridades, ¿sí?, por usos y costumbres, pero otra cosa es el tema administrativo, que es el ejercicio del presupuesto directo. Ese, ¿qué creen? Se va al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ese es el criterio que acaba de adoptar la Sala Regional Toluca. Entonces, el INPI ahora va a conocer de este tema que lo está diciendo la Sala Regional Toluca en este tema particular. O sea, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas va a analizar en base a esta sentencia que tuvimos nosotros, ¿sí?, derivado de esta resolución. Le abre la puerta a otra vía administrativa. Claro, no es jurisdiccional, vinculante, vamos a ver qué va a determinar en su momento, ¿sí?, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en base a esta instrucción en sentencia que da la Sala Regional Toluca. Y abre otra puerta, al menos entonces no se cerró totalmente el tema en el caso Michoacán para conocer de cuestiones o conflictos que se generen con motivo del presupuesto directo. No se ha cerrado, hay una posibilidad, pero creo que se está avanzando, y ese avance que se tiene hoy en día construye un reto muy importante que ahora quedará en su momento en el estudio o en el análisis que tenga el Poder Legislativo. Creo que ahí va a estar interesante en este ejercicio de participación ciudadana que generen las comunidades a través también de estos espacios que brinde el poder soberano para conocer las posturas en su momento sobre esta viabilidad que se abre. Así es que me parece importante destacarlo sobre este último criterio de que no se deja en absoluta indefensión, lo dejan en un área administrativa, sin embargo lo importante es que quede en el ámbito jurisdiccional, pero ajustando, creo yo que sería muy importante que el marco normativo o bien la reforma que se pudiera llevar a cabo, si estableciera los parámetros a efecto de que uno de los criterios cuando se generaban problemas en su momento
aquellos criterios cualitativos y cuantitativos, porque resultaba que teníamos que sacar nosotros el presupuesto, determinar el monto, la cantidad, y luego yo les decía, bueno, nosotros podemos interpretar leyes, pero temas contables, financieros, de fiscalización, ahí escapa de la expertise o la experiencia que podamos tener nosotros. Por eso me parece importante destacar que este último criterio no cierra la puerta para el conocimiento de una autoridad, en el caso de Michoacán, para el tema de administración directa de los recursos, pero sí es en el ámbito administrativo, pero es una instancia nacional que veremos qué determinará en el caso de Crescencio Morales, que pareciera que ya era una puerta cerrada, pero dejó ya una oportunidad, una luz al final del camino para el efecto de que mientras se lleva a cabo el proceso que implicará en su momento el conocimiento de estas iniciativas, den el fruto esperado y anhelado. Por eso creo que es muy importante hoy en día seguir trabajando de la mano, el compromiso ferviente que se tiene hoy en día frente a este nuevo espacio que se tiene en las comunidades indígenas, de ir generando este poder que incluso tienen ya hoy en día desde esta soberanía indígena, que me parece muy importante y que reconfigura el Estado democrático de derecho bajo la participación ciudadana que hoy en día se está dando y gestando desde este momento en las distintas comunidades que tenemos en Michoacán. Creo que va a ser muy importante el ejemplo que se pueda ir dando. ¿Para qué? Para que podamos seguir construyendo una ciudadanía que nos permita ser en su momento que facilite sobre todo la toma de decisiones y ayudar mucho desde los ámbitos de los gobiernos federales, estatales, municipales y en la construcción del Estado de Derecho tan importante hoy en día para la solución de tantos problemas. Sería cuanto de mi parte. Yo agradezco muchísimo y nuevamente mil gracias por la atenta invitación a su servidor. Muy amables. Muchas gracias, magistrado. Pues vamos a dar paso a la intervención del consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el maestro Ignacio Hurtado. Adelante, maestro, también ahí por 10 minutos, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Orlando. Con el permiso de nuestras comunidades originarias, si me permiten, pues primeramente saludar con mucho afecto y respeto a quienes se integran esta primera mesa. Al mismo tiempo también reconocer la convocatoria por parte del Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado de la propia UNAM, al Frente por la Autonomía, al Colectivo Emancipaciones, Secretaría de Gobierno, a la propia Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, a la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Muchas gracias por propiciar este necesario encuentro de diálogo, de reflexión. Reciban por favor de parte del Instituto Electoral de Michoacán un saludo de parte de las y los consejeros, así como también, tengo que decirlo, de su propio personal administrativo. Realmente son los que en muchas ocasiones hacen posible, cuando vamos a sus comunidades a hacer las consultas, pues son los que hacen posible realmente que podamos llevar a cabo esa atribución que tiene el propio Instituto Electoral de Michoacán. Yo me parece que voy a ser breve porque realmente suscribo prácticamente todo lo que se ha venido diciendo previo a mi intervención. Creo que por un lado uno se va quedando sin materia, pero por otro lado voy reafirmando y me ha permitido venir reafirmando mucho de lo que en este momento quiero transmitirles de manera muy genérica. Y parto principalmente de dos premisas que venía reflexionando cuando venía para acá. Primero, la importancia de este tipo de encuentros, porque repito, creo que nos permite escucharnos, sobre todo escucharnos, saber cuáles son las posiciones de cada uno, cuáles son las propias visiones que tenemos las autoridades por un lado y por supuesto las propias comunidades, cómo estamos viviendo todo este tema. Está por lo menos claro, aunque esto no quiere decir que en automático esté aceptado por parte de algunos actores, pero de que es un derecho humano, creo que ya no hay la menor duda en ese sentido. Donde a veces me parece que no hay claridad es un derecho humano ¿para qué? ¿No? Porque ciertamente de pronto reducimos el discurso a es que es un tema de dineros.
es que es un tema de poder dentro de las propias comunidades, es que es un tema de que quieren nada más el dinero para terminar usándolo en la nómina o vayan ustedes a saber en qué otras cosas, ¿no? Digo, como si de este lado también fuéramos muy claros y transparentes en el ejercicio de, ¿no? Pero bueno, a ustedes sí se los queremos exigir. Y entonces, en algunas otras ocasiones, lo he dicho y lo he platicado, por ejemplo, con el doctor Humberto, igual es que tenemos que remitirnos al origen. Y el origen, para mí, y que a veces es la parte que se nos olvida y donde creo, me parece, tenemos que plantear alguna estrategia, es, bueno, ¿y qué se dijo en Pichátaro? Porque todo el mundo hablamos de Pichátaro, pero de pronto pareciera que se nos olvida la esencia de Pichátaro. Y yo le he tratado de entender en algunos párrafos de esa resolución, en donde claramente dice que el tema de que las comunidades en su momento puedan autodeterminarse o puedan ejercer este derecho de la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno es para que se les permita a ustedes libremente, sí, determinar su condición política, sí, determinar su condición social, pero con un objetivo que para mí me parece que es muy noble, que es muy válido, muy legítimo y que desgraciadamente, repito, no lo entendemos porque a veces pareciera que no lo hemos podido transmitir, y es para que ustedes como comunidad persigan libremente su desarrollo económico, social y cultural. En lo personal y desde la postura del propio instituto frente a esta, podemos decir, esta exigencia o esta realidad de lo que busca el autogobierno, es por lo que desde el instituto pues nosotros estamos muy convencidos de acompañarlos cada vez que ustedes nos llaman, porque sabemos que no es un tema nada más de recurso económico, sino lo que está detrás es el libre desarrollo económico, el libre desarrollo social y cultural de cada una de estas comunidades, que por lo demás, se ha dicho hasta el cansancio, han sido relegadas históricamente. Entonces, al final alguien decía ahorita, creo que fue Humberto, pues esto se convierte en un instrumento, o sea, el tema de la gestión de recursos es un instrumento, pero un instrumento para llegar a un objetivo mucho más noble, que es precisamente este derecho humano. Por eso me parece que un tema que es fundamental es precisamente lograr este convencimiento, esta sensibilización, y a partir de ahí precisamente generar este compromiso que nos permita en ese sentido pues a llegar o seguir avanzando en esta ruta que no ha sido precisamente muy sencilla, ¿no? Incluso también tengo que reconocerlo, a veces desde el propio instituto en ocasiones, y aquí está el doctor Humberto, perdón, el doctor Orlando, cuántas veces en las primeras ocasiones hablábamos, tratábamos de encontrar algunos equilibrios, tratábamos de encontrar justos medios precisamente para que avanzaran este tipo de cosas, pero pues también es derivado de eso, porque como les decía tenemos visiones distintas, y entonces por eso la importancia de estar en este diálogo permanente, que espero que así se mantenga y que nos permita precisamente intercambiar puntos de vista, y por qué no decirlo, que también en algunos momentos ustedes conozcan el porqué de algunas decisiones de las propias autoridades, electorales, ¿no? Me parece que ciertamente se viene diciendo falta una regulación jurídica, pero también me parece que ya hay una base. O sea, al final del día hay dos bases importantes. Uno, la voluntad política, que lo tengo que decir, ¿no? Que sin duda es importante y fundamental. Platicábamos con algunos compañeros de otro instituto electoral, de otras entidades federativas, y ellos percibían este tema de la voluntad política que se tiene ahora. Al parecer esa misma voluntad no la encuentran ellos en otra entidad en temas muy similares, pero y derivado de esta voluntad política pues está el protocolo. O sea, de alguna manera, y lo digo de manera muy respetuosa para las legisladoras, pues ya hay un avance, es decir, ya tienes un punto de partida, ¿no? Y que de alguna manera pues puede servir de insumo o de instrumento para que en su momento el Congreso pues tome la determinación que consideren que es la mejor precisamente para tratar de configurar legislativamente este tema, sobre todo porque algo también decía ahorita la diputada, bueno, un aspecto que me parece que es fundamental es, bueno, ahorita hay la voluntad política y está el protocolo, pero no sabemos qué va a pasar en 3 años, no sabemos qué va a pasar en 6 años,
¿no? Si realmente esa voluntad se va a mantener. Entonces, por eso la trascendencia de que por certeza y seguridad jurídica de las comunidades, pues todo esto quede ya plasmado en la propia ley. Y otro tema, y yo voy cerrando porque insisto, prácticamente coincido, está en el tema, y lo tocaba ahorita el doctor Salvador Alejandro, y que me parece que es central, ¿sí? La tutela judicial, porque además, déjenme decirlo, y no me van a dejar mentir, mucho de lo que se logró, por lo menos hasta antes de la ley orgánica, pero que mucho de lo logrado también sirvió de base a la ley orgánica, fue de construcción judicial. Es decir, el tener la garantía de que va a haber un tribunal, el que sea este tribunal electoral o sea otra instancia jurisdiccional de cualquier naturaleza, pero que haya un tribunal, ¿sí?, precisamente va a permitir que esos vacíos, esas cuestiones, esos requisitos y todos esos elementos en su momento puedan ser interpretados por una autoridad jurisdiccional, y que sea incluso esta propia autoridad jurisdiccional quien pueda remover obstáculos con esta visión garantista de los derechos humanos, pueda remover los propios obstáculos para lograr estos objetivos, ¿no? En tanto, el legislador pues evidentemente va configurando. Solamente para ir terminando, recuerdo precisamente el caso de Santa Fe, independientemente del proceso histórico y complicado que han tenido, pero cuando el tema llegó al Tribunal Electoral, recuerdo que la respuesta del ayuntamiento en aquel entonces dijo: sí estoy de acuerdo con su derecho, sí les reconozco el derecho, pero como no hay legislación al respecto, entonces no sé cómo hacerle para transferirles el recurso. La respuesta del tribunal fue muy sencilla, dijo: a ver, señores, pues es un derecho humano y se aplica directamente desde la Constitución y no puede quedar supeditado a la existencia de una norma reglamentaria. Entonces, por lo tanto, remuévanse los obstáculos que sean necesarios para darle vigencia al propio derecho. ¿Sí? Entonces, me parece que el papel de los juzgadores, insisto, independientemente de cualquier materia, me parece que sería fundamental en este momento, porque además también lo voy a decir desde el punto de vista institucional. Para nosotros también como instituto es un tema complicado, porque de pronto pues somos la última instancia y la última autoridad, y como seres humanos no somos infalibles. O sea, puede ser que algún día cometamos en una interpretación, en una toma de decisión, en alguna determinación, algún error, y no hay ninguna otra autoridad que nos pueda a nosotros corregir ese error. Entonces creo que sí es fundamental precisamente cerrar esa pinza en respeto a sus propios derechos. En fin, yo de verdad agradecerles, decirles que el Instituto Electoral se mantiene por convicción, y también porque no lo dice la ley, pero por convicción, atento, abierto y siempre dispuesto a acompañarlos en estos procesos, porque entendemos claramente que no estamos hablando de un tema de pesos y centavos, sino estamos hablando de beneficios para sus comunidades, de los derechos de sus comunidades y del desarrollo de sus propias comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Vamos a continuar la mesa ya para ir cerrando con dos intervenciones más. La siguiente le corresponde al titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el licenciado Miguel Ángel Quinn Simón. También le pedimos su intervención hasta por 10 minutos, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecer y reconocer estos foros, la verdad es importante estos avances y retos del derecho de autogobierno indígena en Michoacán. Es un tema muy importante, pero también quiero hacer la observación que estos foros se lleven a las comunidades, no se trasladen a la capital, sino que para la próxima yo sí sería de la idea que nos traslademos a las comunidades como parte de nuestra identidad. También agradecer y saludar a todos los consejos comunales que aquí nos acompañan, a las dependencias de gobierno estatales, a los 5 pueblos originarios de Michoacán, a los náhuatl, mazahuas, otomí, matlacincas,
y a los hermanos indígenas purépechas. También agradecer la presencia de nuestros diputados que tienen que ver con el tema indígena en el Congreso del Estado de Michoacán. Y agradecer antemano la invitación al doctor Orlando Aragón, al doctor Humberto Urquiza, que hacen posible estos foros, el cual son parte de una agenda legislativa que se estará aterrizando el día de mañana en los diferentes puntos constitucionales. Y con el permiso de cada uno de los comuneros y los consejeros de los autogobiernos, decirles que no están solos. Más nos vale dar la batalla desde el interior del gobierno en los diferentes niveles, tanto en lo federal, estatal y municipal. Y decir que son tiempos de reflexión. Y yo quiero ser breve en esta parte y decir que esta lucha histórica es herencia desde hace muchos años. No tiene que ver con 10, 20, 30 años. Es una lucha milenaria. La resistencia de nuestra dignidad, la resistencia de nuestra identidad y la resistencia por nuestros territorios. En el 2011, a través de una determinación del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, tras un largo proceso de organización y lucha de la comunidad indígena de Cherán-Queri, conquistó el derecho pleno de elegir a sus autoridades mediante usos y costumbres. Este suceso marcó un precedente legal de dimensiones históricas en nuestros tiempos y en nuestro estado. Es ejemplo que en estos últimos años dio nuestra resistencia de lucha. La lucha de las comunidades indígenas, no solamente en Michoacán, sino a lo largo de nuestro país, siempre han sido punta de lanza en las diferentes transformaciones, en los diferentes cambios, en las diferentes luchas, como lo fue en los ejércitos de la resistencia, no conquista, sino el saqueo. Es por eso que también dimos la batalla con los ejércitos de Hidalgo, en los ejércitos de Morelos y en las diferentes trincheras de la historia de México. Un ejemplo fue que cuerpo a cuerpo nos enfrentamos contra el ejército francés en Zacapuastla, en Puebla, y decimos que seguimos a 525 años de resistencia, seguimos dando la batalla. Es por eso que quise dar este antecedente, decir, es una herencia que nos están dejando, una herencia noble, de seguir resistiendo bajo las políticas que en su momento quisieron exterminarnos. Pero no fue así, porque seguimos de pie y seguimos dando la batalla en estos avances de retos, no solamente desde los pueblos, sino desde el interior de las instituciones. Más nos vale hacer un buen papel que avance en estos procesos. Los tiempos nos exigen a seguir luchando, los tiempos nos exigen a no desmayar. Es por eso que decimos
los tiempos traen tiempos. Y yo celebro, la verdad, estos encuentros de intercambiar, de hacer esa dinámica, de trascender en estos procesos de nuestros gobiernos autónomos en las comunidades. Tenemos claro que el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades no es un capricho, no es un regalo, sino es el resultado de toda una lucha. Hemos de resistir con dignidad a estos procesos. Apenas en el 2021, por iniciativas de ley de nuestro gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, en ese entonces diputado local, se contempló el ejercicio del autogobierno indígena en la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, el cual presentó sin duda un gran avance para estos retos del autogobierno. Hoy como nunca, el gobierno federal, en coordinación con el gobierno estatal, reiteran el compromiso con las comunidades indígenas, que no solamente quede en el discurso, decir, hay una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas. Hoy es realidad. Hoy es realidad que se está haciendo ley los usos y costumbres. Pese a todo avances en la materia indígena, decimos, los derechos no se negocian, los derechos se ejercen y se siguen luchando. La seguridad y la corrupción, decimos que es un tema muy importante en estos autogobiernos, también en las dependencias estatales. Decimos, vamos a borrar ese cáncer que nos ha dividido en las comunidades, la corrupción. Y decimos que hay un gran compromiso por parte de nuestro hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el tema indígena, tanto desde lo legislativo como en las dependencias que encabezamos estos temas. Celebremos nuevamente una nueva etapa y aprovechemos la oportunidad de fortalecer estos grandes lazos que nos unen para seguir haciendo comunidad. Y decir también que a los pueblos son los sabios, que los pueblos son nuestros jefes. Celebramos también esta parte, decir, qué bueno que estamos aquí, porque son tiempos de reflexión. A pesar de la pandemia, seguimos aquí también. Viva la dignidad, viva la resistencia y viva nuestros pueblos originarios. Dios me ame. Luchar, Minapico.